Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el anciano de días, el gran yo soy. A Él toda la gloria y toda la honra. Al Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor de nuestras almas, sentado a la diestra del Padre. Y gracias damos también a Dios por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo del Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, honores y gloria en Dios Fuente de Poder Televisión. Con lo mejor del cielo para ti. 30 minutos bajo la nube de Dios y 30 minutos bajo el poderoso fuego del Espíritu Santo del Señor. Hoy transmitiendo una vez más desde la capital del mundo, desde Nueva York, desde la zona cero, desde este lugar donde fueron derribadas las Torres Gemelas, aquel 11 de septiembre del año 2001. Lugar donde se erigió durante muchos años el Centro Mundial de Negocios, World Trade Center, pero que fue derribado por un ataque terrorista atroz. 2 aviones impactaron las Torres Gemelas y estas cayeron, cobrando como víctimas más de 3,000 personas aquel mismo día. Y fue un hecho que estremeció no solamente a Nueva York, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero, porque un solo ataque terrorista produjo más de 3,000 víctimas a la vez. Y desde este lugar, desde la zona cero, estamos transmitiendo hoy Dios Fuente de Poder. A nuestra derecha se encuentra un gran mall, un gran centro comercial que se ha erigido también como remembranza y como homenaje a las víctimas que padecieron en este ataque terrorista. Y a nuestras espaldas se hayan construidas 2 grandes piscinas que también hacen remembranza y honor a las más de 3,000 víctimas que cayeron en aquel ataque terrorista. Alrededor de cada una de esas piscinas se encuentra la placa con el nombre de cada una de aquellas personas que perecieron. Todavía se respira el dolor, el duelo en este lugar. Estados Unidos no se ha podido reponer de ese ataque. Dios Fuente de Poder, con lo mejor del cielo para ti desde la zona cero en Nueva York. Era la mañana del 11 de septiembre del año 2001, una mañana como cualquier otra en New York, lugar donde se encontraban las Torres Gemelas, el World Trade Center. Este era un complejo de 2 torres, cada una de 110 pisos y 400 metros de altura, donde día a día trabajaban alrededor de 50,000 personas. Unos edificios que asombraban a quienes los veían. Que es el más alto del mundo como paseo que haya construido el hombre. Son casi 70 hectáreas de oficinas construidas por el hombre aquí, en los Estados Unidos. Ese mismo día, 19 miembros de la red Al-Qaeda secuestraron 2 aviones comerciales. Uno que era el vuelo 93 de United Airlines, que salía del aeropuerto de Newark, en New Jersey. Y el otro era el vuelo 175 de dicha aerolínea con origen en el Aeropuerto Internacional de Boston. Desde las torres de control de Nueva York y New Jersey se percataron de 2 vuelos que no llevaban un rumbo habitual. En ese momento se prendieron las alarmas, pero todo era confuso. Finalmente, a las 8:46 de la mañana de ese día, 11 de septiembre del año 2001, el vuelo 93 impactaba con la torre norte del World Trade Center.
Hasta ahí todo parecía un accidente. Pero luego, el vuelo 175 de United Airlines también toma dirección hacia las Torres Gemelas y ante los ojos del mundo entero se estrellaba en la torre sur del World Trade Center. En ese momento, todos se daban cuenta que no era un accidente, sino el atentado terrorista más grande a los Estados Unidos. Aquel que destruyó el centro mundial de negocios. Alrededor de 3.000 personas fallecieron entre personal que trabajaban en las torres, policías, bomberos y tripulantes de los dos aviones. Sin duda, la catástrofe más recordada de los últimos tiempos, la caída de las Torres Gemelas. Decíamos al principio de este programa que lo estamos transmitiendo desde la zona cero, desde donde dos torres, el World Trade Center, fue derribado por un ataque feroz terrorista el 11 de septiembre del año 2001, cobrando más de 3.000 muertes, y solo por odios, por sed de venganza, por divisiones, porque los corazones de muchos hombres se ha sembrado eso, para no tratarse y para querer hacer desaparecer al otro. Y la palabra nos dice en esta mañana, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Gloria a Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, se encuentra con este suceso en Samaria, con una mujer samaritana. Y como hemos leído en el versículo 9, no se gustaban, no se trataban judíos y samaritanos. Había división interna entre ellos, había oposición, había odios, había distanciamiento, había resentimiento, por causa de que los samaritanos, los del norte de Israel, se habían mezclado años atrás con naciones extranjeras y habían vulnerado en muchas ocasiones la ley de Dios traída por Moisés. Y se habían mezclado también con esas naciones. Así que lo judío, lo hebreo, lo habían corrompido. Además de eso, lo que el Señor les había enseñado, lo habían corrompido también. Así que los judíos, los del sur, le reprochaban eso a los samaritanos. Y los samaritanos le reprochaban a los judíos su señalamiento y todo lo demás. Esto trajo pared divisoria, separación, distanciamiento entre ellos. Pero el Señor Jesucristo llega precisamente también a Samaria para derribar esa pared, para derribar esa separación, para derribar esa oposición. Dios quiere que meditemos en ello. Dios quiere
que rompamos esas divisiones y esos distanciamientos. Y Cristo Jesús vino a romper la pared divisoria. Cristo Jesús vino a traer reconciliación entre los hombres. Y a eso nos vamos a referir desde aquí, desde Nueva York, desde la zona cero, a este tema. Nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos. El Señor Jesucristo vino a reconciliarnos, aleluya. El Señor Jesucristo vino a reconciliarnos. La historia de la raza humana está plagada de una cantidad de vivencias, de hechos y sucesos que muestran y enseñan los odios, la sed de venganza, el anhelo de aniquilar al otro, el repudio, la enemistad entre cada uno de nosotros los individuos. La misma Biblia lo reseña. Desde el principio, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, que entre dos hermanos, entre Caín y Abel, se desató un odio de Caín hacia Abel, envidia, rechazo, al punto que Caín terminó quitándole la vida a Abel, matándolo, por envidia, por celo, por odio. El hermano le quita la vida al otro. Los seres humanos somos capaces de eso. Cuando el odio, cuando la sed de venganza copa nuestro corazón y nuestra mente, entonces brotan los deseos de aniquilar al otro, de hacerlo desaparecer. Allá podemos llegar. Por eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que una de las obras de la carne, una de las naturalezas humanas en nosotros se llaman homicidios. En nosotros, en el ser humano, hay una tendencia que se llama homicidio, el querer hacer desaparecer al otro, el deseo de aniquilarle, de quitarle la vida a nuestro semejante. Pero también dice Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, que hay otras obras más manifiestas en la carne, en la naturaleza humana, que se llaman pleitos, que se llaman contenciones, que se llaman divisiones, que se llaman enemistades, que se llaman celos, que se llaman enojo, que se llaman ira. Y todas son, oiga bien, manifestaciones de rechazo hacia el prójimo, de repudio hacia el prójimo. Esa es la naturaleza humana. Esa fue la herencia que nos dejó el enemigo, el maligno Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que entonces, desde el principio, desde Génesis capítulo 4, ya vemos esas señales de odios y de gran deseo de daño el uno al otro. Caín mató a Abel. Pero posteriormente dice la palabra de Dios que también hubo pleitos, hubo divisiones, hubo separación entre los hijos de Abraham, del gran patriarca de Dios. Su hijo Ismael se burlaba y perseguía al otro hijo de Abraham llamado Isaac, el hermano contra el hermano. Y eso trajo problemas entre las dos madres, entre Sara y Agar, la madre de Ismael, al punto que tuvieron que separarse. Ellos vivían bajo el mismo techo, vivían bajo la misma casa, pero tuvieron que irse por el rechazo del uno al otro. Y sucesivamente sigue la historia bíblica hablándonos y diciéndonos de otros más, Esaú y Jacob, hijos de Isaac. También la división entre hermanos. Jacob, con engaños, le quitó la primogenitura a Esaú, y eso trajo en el corazón de Esaú un deseo ferviente por vengarse de su hermano. Y la lucha y la batalla fue por mucho tiempo. Y así no pararíamos en este día de mencionar y de referenciar cuántos odios, cuánta sed de venganza, cuánta división, cuánta separación, cuánto rechazo se ha creado, se ha gestado desde el corazón de un ser humano hacia otro, para dañarlo, para matarlo, para eliminarlo. Eso no es de Dios. Ese no ha sido el plan de Dios. Ese no ha sido el deseo de Dios entre nosotros los seres humanos. No, para nada. Pero aparece el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, bendito sea Dios, viene para reconciliarnos. Porque el Señor sabe que en nuestra naturaleza humana están los pleitos, las enemistades, los odios y el deseo de quitar la vida al otro. A tal punto, dice la Biblia, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, que el Señor Dios de los cielos tuvo que establecer uno de los 10 mandamientos directo a prevenir la muerte del uno al otro, diciéndonos: no matarás.
Uno de los 10 mandamientos es no matarnos, es no repudiarnos, es no rechazarnos. Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo que quien aborrece a su prójimo es homicida. Así que para Dios no solamente se convierte en homicida la persona cuando le quita la vida física a otro, sino cuando aborrece a otro, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Dios no quiere eso. Dios abomina, rechaza el que nosotros los seres humanos nos enemistemos, caigamos en pleitos y nos dividamos entre nosotros. La palabra de Dios enseña en el capítulo 12 de Mateo, el mismo Jesús dice que una casa dividida no podrá prevalecer. Un reino dividido no podrá prevalecer. Y eso es lo que ha venido a traer el enemigo Satanás a través del pecado. Dividirnos, separarnos, poner envidia, poner odio en el corazón del uno y el otro, para rechazarnos, para separarnos. Porque él sabe, el enemigo sabe, que una casa dividida no podrá prevalecer. Por eso la influencia del enemigo, para que entre el esposo y la esposa haya división, haya enemistad, haya pleito, haya odio. Para que entre el novio y la novia eso ocurra también. Para que entre el hermano y la hermana, entre el amigo y la amiga, entre el vecino y el otro vecino haya división. Porque sabe el enemigo que en la unidad, en el acuerdo, hay victoria. Ahí va a estar el respaldo de Dios. El Señor Jesús vino a reconciliarnos. Los seres humanos cometemos errores, claro que sí. Los seres humanos cometemos pecados aún contra el otro, claro que sí. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y vino a dirigirnos y a orientarnos y a fundamentarnos en el perdón. Que aunque me hayan cometido la falta, que aunque me hayan hecho daño, que aunque me hayan rechazado, aunque en verdad hayan cometido algo atroz a mi vida, tengo un corazón perdonador, tal como Él lo hizo. Jesús de Nazaret, ahí en la cruz del Calvario, padeciendo, muriendo en la cruz, víctima de los azotes del ser humano, víctimas de los escupitazos de la humanidad, víctimas del rechazo, del odio de la humanidad. Pero Él ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidiendo perdón y perdonándonos a nosotros. El corazón del Señor, ese corazón reconciliador, ese corazón perdonador, ese corazón que rompe las barreras separatorias, es el corazón que el Señor quiere que esté en usted y en mí. Nuestro país, como hemos dicho, está atravesando también un momento álgido. Muchos odios se levantan cada vez más en nuestra nación colombiana. Nos duele que en diversas regiones de Colombia se sigan levantando y se siga proliferando de una tribuna y de otra, aún detrás de un micrófono y de otro, el alimento al odio, a la venganza, al rechazo, al repudio. Eso no quiere el Señor. Es ahí por qué es tan importante el Evangelio. Es ahí por qué es tan importante venir a Cristo. Porque Cristo nos cambia ese corazón lleno de odio, lleno de sed de venganza, lleno de pleitos, de enemistades, por un corazón perdonador, reconciliador. Aleluya. Dice Juan capítulo 4, versículo 28, lo siguiente. Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Era un lugar, como hemos dicho al principio de este mensaje, donde no gustaban de los judíos y Jesús era judío. Pero ¿qué hizo que esa barrera entre judíos y samaritanos se rompiera? El corazón de Jesús, el corazón del Señor Jesús. Su deseo, su anhelo de romper las divisiones, los pleitos y las enemistades entre la raza humana. Y a pesar de que no se gustaban judíos y samaritanos, la presencia de Dios en Jesús hizo que la samaritana lo aceptara. La samaritana que no gustaba de judíos lo termina aceptando. Pero no solamente eso, sino que la samaritana le habló a sus paisanos, le habló a los de su ciudad en Samaria para que vinieran a ver a Jesús y lo escucharan, y aquellos también vinieron. La presencia de Dios en Jesús, ese Jesús reconciliador, ese Jesús que no ama el pleito, que no incendia más las enemistades entre los seres humanos, ese Jesús que con su presencia y corazón reconciliador y perdonador influencia en los hombres, influencia en las mujeres para que también eso mismo ocurra. La samaritana era una pecadora más, había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era el de ella, pero encuentra al Jesús Redentor, a Jesús el que le perdona sus pecados, al que le ofrece una nueva vida, y esta mujer encuentra una nueva vida en Cristo Jesús y encuentra un camino, el camino del perdón.
Así que ella no se quedó callada y fue a buscar a sus paisanos, los cuales también vinieron. A pesar de que no gustaban de judíos, vienen y aceptan al judío. Evangelio de Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Se quedó con ellos 2 días, del que no gustaban, con quien no querían emparentar, con quien no querían compaginar ni tratar. Se cayó la barrera separatoria, se cayó la enemistad, se cayó el pleito, el rechazo. Jesús es el único que puede reconciliarnos. El resto vinieron y creyeron en él. Se cayó la barrera que separaba a judíos y samaritanos. ¿Gracias a quién? A Jesús. Él es, cuando llega al corazón, es el que hace capaz que aunque haya odios entre nosotros, aunque haya pleitos entre nosotros los seres humanos, nos podamos reconciliar y nos podamos perdonar. Aleluya, su nombre. Y esto lo marca Jesús en sus evangelios, en todos ellos, el Señor Jesucristo. El capítulo 10 de Lucas nos habla de la parábola del buen samaritano. Y vamos a hacer referencia a ello porque es supremamente importante por el tema que estamos tratando. Dice Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor exalta al samaritano frente a un sacerdote y frente a un levita que pasaron al lado de un hombre malherido y medio muerto. ¿Por qué lo hace ante los judíos? Porque los judíos rechazaban a los samaritanos. Había enemistad, había odio, había sed de venganza, había rechazo entre ellos. Pero Jesús trae la parábola y coloca al samaritano en alto. Y coloca al samaritano como un hombre honorable, como un hombre que hacía la voluntad de Dios, con tal de romper la pared separatoria, con tal de romper la división. Jesús vino a reconciliarnos. Él empezó a gestar eso en el corazón de los judíos, que se cayera ese odio, esa sed de venganza, de rechazo, de persecución hacia los samaritanos, que se perdonara. Gloria a Dios. Y lo podemos evidenciar nuevamente en el Evangelio de Lucas también, capítulo 17, versículo 11 en adelante, cuando el Señor Jesucristo sana a 10 hombres leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Samaritano. El Señor había sanado a 10 hombres leprosos. 9 no vinieron a darle gloria, solo uno. Y el único que vino a darle gloria fue un samaritano. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor, que todo lo sabe, inducía esto? Porque quería romper la pared separatoria, la división, la enemistad, los odios entre judíos y samaritanos. Cristo Jesús es el punto de encuentro. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el único que puede traer perdón al corazón del hombre, aunque nos hayan hecho mal, aunque un semejante nos haya hecho mal, haya cometido atrocidades hacia nosotros. Somos capaces de perdonarle y reconciliarnos siempre y cuando Jesús habite en nuestro corazón. Ya basta tanto odio, ya basta tanto rechazo, tanta sed de venganza. Perdonémonos los unos a los otros. Cristo Jesús es el eje. Busquemos el perdón de nuestros pecados para que Él nos haga una nueva criatura y podamos perdonar también a quien nos ofende. Es el tiempo de la reconciliación y Jesús es la puerta para entrar por ese camino de la reconciliación. Vamos a orar. Di conmigo esta sencilla oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Señor Jesús, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y recíbeme como tu Hijo. Amén. Nosotros oramos por ti. Señor, perdona las almas y las vidas en Colombia y en el mundo entero. Perdona, Señor, a Estados Unidos, perdona a Nueva York y cada uno de sus habitantes, Señor. Más de 200 millones de personas habitan esta nación. Perdona a Estados Unidos, perdona a todos los que habitan esta capital del mundo que es Nueva York. Perdónala, Señor, y perdona el resto de naciones. Perdona a la humanidad. Que la sangre de Cristo
que fue derramada en la cruz, perdone el pecado de todos y cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos cometido pecado, nos hemos distanciado de ti y también esto ha generado tantos odios entre nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, lávanos con tu sangre para que podamos perdonarnos los unos a los otros. El Señor me dice, aleluya, que está revelándole a muchas personas en el corazón a quien tienen que perdonar, a muchos que le han hecho daño, a muchos que le han hecho daño a ellos y a sus familias, y el Señor te está diciendo en el corazón, tienes que perdonarlo para yo perdonarte también. El Señor me dice que hay muchos odios y mucha sed de venganza en el corazón de muchos televidentes, pero que la palabra les ha hablado. Y me mostraba el Señor un espejo que colocaba delante de cada uno, y me decía el Señor, mira cómo te ves, y se han visto llenos de odio, llenos de enemistades y de pleitos, capaces de hacerle daño a muchas personas. Pero el Señor les muestra ahora otro espejo y muestra otro rostro y dice, cuando yo llego, mira cómo te ves. Y se ven los rostros afables, amables, tranquilos. Y me dice el Señor que los cambia, que el Cristo de la gloria llega a sus corazones para cambiarlos, para renovarlos, para hacerles una nueva criatura, para que nos perdonemos. Me mostraba el Señor, aleluya, cómo había cadenas, cómo había muchos enredos entre los seres humanos en Colombia, entre los mismos que habitamos nuestro territorio nacional. Y me mostraba el Señor que cuando nos perdonábamos, cuando el uno al otro nos abrazábamos y nos pedíamos perdón y nos reconciliábamos, era porque la sangre de Cristo caía sobre nosotros. Era porque Jesús estaba en nuestros corazones y nos podíamos perdonar, y caían las cadenas que nos ataban y se iban las maldiciones que estaban en medio de nosotros, porque me dice el Señor que solo el Cristo de la gloria, cuando llega a nuestros corazones, aleluya, es capaz de generar en nosotros un corazón perdonador para podernos reconciliar los unos a los otros. Aleluya, su nombre. Tanta muerte, tanta desazón, tanta viudez, tanta orfandad en Colombia, es tiempo que se acabe por la reconciliación de Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor, aleluya. Él nos perdona y Él nos indica también cómo perdonar a nuestro prójimo para alcanzar la reconciliación. Toda la gloria se la damos al Señor y toda la alabanza. Él lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo todo en Dios Fuente de Poder Televisión. Gracias damos a Dios por permitirnos este viaje misionero a los Estados Unidos. Hoy transmitiendo directamente desde la zona cero, al costado de donde cayeron las Torres Gemelas y de donde se ocasionaron más de 13,000 víctimas por causa de aquel ataque terrorista. Desde este lugar le estamos predicando al mundo entero que nos perdonemos y que Cristo Jesús es el camino que nos enseña a perdonarnos. Primero a alcanzar el perdón de pecados delante de Él y a perdonarnos los unos a los otros. En Cristo hay reconciliación. En Cristo no hay odios, no hay pleito, no hay enemistades. Gloria le damos al Señor y alabanza le damos a Él. Gracias damos al Señor porque Él lo ha hecho todo. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver nuevamente en esta pantalla chica de Telecaribe. Cristo viene pronto. Le esperamos con todo nuestro corazón. Cristo viene y nadie lo detiene. Y tenlo presente, este evangelio se anda debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Hoy desde Nueva York, mañana desde cualquier parte del mundo, para la gloria de Dios.